Antes que todo, quiero hacer saber lo agradecida que estoy por el apoyo que dieron a la primera parte, la cual estará aquí arriba a la derecha, para que pases por allí si aún no la has visto. Así que nada, vamos a seguir rápidamente con lo que es la historia, ya que esta inicia con un pequeño flashback, donde personas miran a alguien que se acerca lentamente desde la sombra, y estas lucen asustadas y temblorosas. Y por tanto, una persona le pregunta a una chica que qué pasa, y esa dice que eso de allá. Pero podemos ver que alguien se inclina para tomar una manzana. Pero las personas preguntan que si es una persona, porque es horrible y parece un monstruo. Y en ese instante, esta persona cuya mano tiene la piel de una serpiente, dice que eso. Pero esta mujer empieza a gritar, mientras que el hombre que le servía de apoyo toma una piedra, y mientras la lanza le pide que se aleje de él porque es un monstruo. Este es un personaje ya conocido, cuyo nombre es Edén, el cual se encuentra inclinado en su cama llorando muy tristemente. Pero en ese instante alguien toca su puerta, y este pregunta que quién es, pero piensa que no hay nadie que pueda ir ahí. Pero en ese instante, podemos ver al gran duque que se sorprende, porque al parecer está ahí. También se puede ver la pequeña manita de Lucía, ya que al parecer esta era la que estaba tocando. Y Edén está muy nervioso, el cual llama a su excelencia el gran duque. Después de esto pasamos a otro lado, y el gran duque dice que escuchó un poco de lo que sucedió, porque al parecer robaron el vestido de Ceria, y pregunta que si no es así, y también fue a recuperarlo, pero terminó en esa condición. Y el duque le pregunta que qué sucedió, pero Edén se queda en silencio, pero dice que en donde estaba el vestido había alguien que le conocía. Esto sorprende a la pequeña, que se pregunta que si Edén no es el único mayordomo del gran duque del imperio, pero esa persona en verdad le conocía. Pero en ese instante el duque le pide que vayan, y Edén, todo tembloroso, dice que sí, pero el duque dice que saldrán enseguida, así que tiene que prepararse. Ante esto Edén respira, y le pregunta que a dónde quiere ir, y el gran duque solo sonríe, y mira hacia atrás, porque irá a recuperar el honor de su mayordomo, y el vestido de su esposa. Después de esto pasamos a otro lado, y podemos ver a la pequeña sentada en los pies de su padre. Y parada frente a la ventana del carruaje, piensa que ahí es. Y podemos ver que es la Boutique Gabriel, y mencionan que tal tienda tiene sus raíces en el Imperio Rohirrim, y es la tienda de ropa más popular del continente. Y la ropa hecha por el propietario Gabriel se introdujo en cada uno de los círculos sociales por llevar siempre nuevas tendencias, y es popular tanto en el imperio como en el extranjero. Sin embargo, Gabriel no se aferra al prestigio familiar ni monetario. Solo acepta pedidos cuando le llega la inspiración, incluso entre los nobles con mucha riqueza y poder. Y se dice que Gabriel divide su ropa en clases de acuerdo a sus parámetros. Y la pequeña piensa que es por eso que robó el vestido. Pero en ese instante se abre una puerta y dicen bienvenido. Podemos ver al gran duque entrar, diciendo que fue a buscar un vestido, e inmediatamente las chicas se ven exaltadas, y preguntas que sí puede decirle qué tipo de vestido está buscando, y el duque dice que es el vestido tipo buble con cuello abierto de lején. Y esto congela a las trabajadoras, las cuales se ponen nerviosas. ¿Por qué eso? Y la pequeña piensa que no deberían darle tantas vueltas, pero en ese instante el duque dice que llame a Gabriel, y una de las trabajadoras dice que sí, e inmediatamente se marcha. Y podemos ver el tipo de ambiente que se creó en esta tienda, y la pequeña piensa que todo el mundo tiene miedo de que pueda provocar una explosión. Pero éstas se quedan observando algo con su linda cara, y se pregunta que por qué esa persona le mira así, que si acaso él, se pregunta que si está viendo a Edén, y la pequeña se ve un poco sorprendida. Pero en ese instante al gran duque le llama, y le pregunta si le podría explicar por qué no mira hacia otro lado, pero este dice que el vestido fue llevado por la sirvienta de la princesa heredera, y la pequeña piensa en esa sirvienta, la cual golpeaba a Marianne. Pero esta persona dice que cuando todos los empleados estaban ocupados entró y se llevó el vestido. Y pregunta que si habría alguna forma de él tener tiempo de decir que era un vestido encargado por el gran duque El Harán, y esto es como forma de excusarse. Pero la pequeña piensa que eso es una completamente mentira, y supone que quiere mantener la boca cerrada, y en el instante que éste sigue hablando porquerías, pero el gran duque se percata de algo, y podemos ver una chica llegar,
la cual dice que le gustaría confiarle ese vestido para que pueda arreglar su tamaño. Y ante esto, el duque dice que estaba con el diseñador, pero al parecer su vestido regresó, y este toma la caja de la chica, la cual queda bastante incierta. Pero el duque pide que le diga a la princesa heredera que ese vestido fue un encargo por el gran duque El Harán, y ante esto la sirvienta se sorprende un poco, y con un poco de nerviosismo, le dice al duque que lo siente, pero a su majestad la princesa heredera le encantó ese vestido, y le pregunta que sí podría concedérselo solo esa vez, y piensa que no importa que sea el gran duque El Harán, no puede ir en contra de la familia imperial. Pero el gran duque se queda en silencio, mientras que la sirvienta dice que después de probárselo estaba realmente feliz. Y ésta dice poder esperar que su excelencia el gran duque pueda entenderlo. Pero en ese instante se crea un ambiente extraño, y la pequeña piensa que y pide que esperen, porque no importa lo molesta que esté por perder el vestido de su madre, no quiere que su padre cometa un asesinato a plena luz del día, y le pide que por favor se detenga. Pero el gran duque tiene una mirada un poco terrorífica, y pregunta que si se ha aprobado el vestido, y la sirvienta dice que sí, a lo que el duque dice que tendrá que solicitar un vestido nuevo, y éste abre la caja. Pero en el instante que la sirvienta le da las gracias a su excelencia, y piensa que lo sabía, porque el gran duque no puede oponerse a la familia imperial, y ésta dice que su majestad la princesa heredera nunca olvidará lo que ha hecho el duque, y le da las gracias. Pero en ese instante podemos ver algo rompiéndose, y es el duque quien tomó el vestido con sus manos y empezó a despedazarlo, y esto sorprende mucho a la sirvienta, mientras que Den tapa su cara y la pequeña se ve muy asustada, y todo esto, porque el duque no puede darle a su esposa un vestido viejo que ya usó otra persona, y pregunta que si no es así. También mencionan que el bosque de los Sinsu ya estaba en paz, y lo que hizo Ranoe durante el mes posterior al nacimiento de Lucía fue mirar por ella, quien había dejado su hogar como una hoja caída de un árbol. Pero se pregunta, ¿qué pasa después de salir al mundo humano? Porque las restricciones imperiales que ahora mantienen siempre bajo presión, el movimiento de los bárbaros que están al acecho, entre otros incidentes tan triviales. Incluso aunque ella quisiera estar sola, Ranoe se quedó quieto ante el peligroso mundo que hay allá afuera, y Ranoe siempre respondía a los problemas de una manera inusual. Y como resultado de observar eso, sintió que la naturaleza de Ranoe nunca fue algo sencillo de explicar, así que tampoco esperaba que eso saliera del todo bien. Pero, y aquí volvemos a la actualidad, y la pequeña piensa que no sabía que sería de esa manera, y volvemos a ver el vestido a los pies del gran duque, y la sirvienta se ve preocupada, y pregunta que qué es eso, y grita que si el príncipe heredero supiera sobre eso no lo dejará pasar, y el duque dice que eso es realmente interesante, y puede hacer lo que ella desee, pero este toca su hombro, porque bueno, eso es lo que se pregunta también, ¿y cuánto debería pagar cuando eso era un vestido robado? Y eso aterra a la sirvienta, la cual queda incierta e inmediatamente gira, mientras vemos la hermosa carita del lobito del gran duque, y la sirvienta pasa del lado de este tipo dejándolo incierto, ya que le golpea. Y este mismo pregunta que qué sucede, pero en ese instante las trabajadoras se lanzan porque es Gabriel, y este pregunta que por qué está pasando, pero en ese instante alguien pregunta que si él es Gabriel. Y Gabriel exclama Dios, pero el gran duque dice sentirlo por el escándalo, y se ve bastante feliz y hermoso como siempre. El gran duque dice que el vestido que pidió ya se lo había puesto otra persona primero, y este se acerca, porque no se le puede dar a una mujer algo como eso, y tampoco quería que alguien más usara el vestido que especialmente encargó. Así que necesita un vestido nuevo antes del banquete. Ante esto todos están sorprendidos, pero Eden tapa su cara, y al parecer es de la vergüenza. Mientras que el duque dice que todo lo que ha dicho lo necesita, y es urgente. Y mientras saca algo de su chaqueta, pregunta que sí puede hacerlo por él, pero al parecer nuestro gran y hermoso duque ha enamorado a Gabriel, y este se ve fascinado. Y el duque le pide que se asegure de cobrar tanto como desee, poniendo su chequera. Y Gabriel piensa que no puede ser, porque es un cheque en blanco, e inmediatamente una chica lo toma y se lo pone enfrente de Gabriel. Él mismo que temblorosamente empieza a escribir, y mientras el duque ve lo que Gabriel escribió dice que esa cantidad, pero se queda pensativo, y dice que sobre eso, así es como llegarán a un acuerdo. Pero la pequeña se pregunta,
que si acaso Gabrián elevó demasiado el precio. Pero en ese instante algo empieza a brillar, y todos están sorprendidos, pero bastante. Y la pequeña se pregunta, que si es en serio que gastará tanto en un solo atuendo, y podemos ver que son 10.000 millones. Bueno, habían 10 millones, pero el gran duque puso 2 ceros. En ese instante Ranoe se marcha, y dice que se volverán de nuevo en unos días, y este va muy feliz porque ahora que encontró el vestido, pero pregunta, que qué tal si van a comer algo diferente, y Edén se ve preocupado, preguntando que si ya lo encontró, y el gran duque dice que el importe total del vestido solo fue el mismo que el anterior, por lo que se podría decir que sí, lo encontró. Y en ese instante alguien dice que fueron, cuestión que aterra a Edén, y la pequeña se pregunta que qué sucede, que qué dijo justo ahora, que qué fue lo que le dijo Edén. Pero aún así el gran duque siguió marchándose, y podemos ver que el nombre de este sujeto extraño es Ron. Y el Ranoe dice que esa tienda parece que está descuidando la forma de su personal, y esto deja de una manera ridícula, extraña, bueno, no sé, pero lo deja molesto al tal Ron, y los empleados se quedan discutiendo desde atrás. Pero el gran duque dice que ya no tienen que lidiar con eso, así que se irán, y podemos ver a Edén un poco sonrojado. Pero Ron gira hacia atrás, y la pequeña piensa que es empleado en primer lugar. Pregunta que qué es lo que está mirando, y esta dice que lo odia. Bueno, podemos ver un poco de melodía nuevamente, y la pequeña piensa que parece un loco, y ojalá sus extremidades fueran un poco más largas de lo que son ahora, porque de ser así hubiera corrido a ese empleado de inmediato, y lo hubiera hecho recordarle. Pero en ese instante alguien grita bastante, y podemos ver a Ron lanzado en el suelo. Y una de las empleadas pregunta que qué sucede, que si acaso él se ha tirado por su cuenta, o que por qué hace eso. Pero el gran duque dice que no es la gran cosa, y deciden entrar al carruaje, mientras que la pequeña se ve bastante sorprendida. Después de esto, mencionan que al siguiente día. Bueno, podemos ver a la chiquilla comiendo galletitas, y piensa que ya ha pasado varias veces, desde que escuchó una canción y sucedió algo extraño. Y esa vez incluso escuchó unas risas al medio, pero su hermano Vermón es quien es bueno con la magia, y el hecho de que ni siquiera podía escuchar a Ranoe, que es un eje fuerte como una bestia. Definitivamente sucede algo más, y no tiene manera de averiguarlo, y no cree que suceda algo malo, y se pregunta si debería esperar un poco más, pero en ese instante, llega alguien que le pide perdón a su señor, porque Gabriel el diseñador está ahí, y el gran duque dice que estará allí pronto, así que pide que lo guíe al salón. Después de esto pasamos a otro lugar, y alguien está sorprendido, y dice que quería verlo su excelencia. Es Gabriel quien está bastante fascinado, y esto, porque antes de hacer contacto con el gran duque su corazón se sentía vacío, y es muy afortunado, ya que le permitió esa audiencia. Pero la pequeña tiene un rostro un poquito patético, y piensa que justo el día anterior tuvieron una pelea por el vestuario, pero Gabriel dice que en cuanto a la falta de respeto que se cometió ante él, incluso si él tuviera 10 bocas no hay nada que le pueda decir. Entonces le apena mucho tener que traerle el reemplazo del otro vestido. Pero además del vestido que le encargó para la gran duquesa, incluso diseñó más vestidos de banquete, y uno para su amada hija. Y si no le importa, le gustaría hablar con él sobre algunas propuestas que le ha preparado, y le pregunta que qué dice, pero en ese instante la pequeña está llorando, porque, y piensa que Gabriel es el mejor, y ésta exclama a Dios, y pregunta que qué está pasando, y podemos ver a Gabriel en su imaginación, como un ángel. Mientras que el gran duque queda incierto, pero la pequeña piensa que Gabriel, él originalmente no diseñaba ropa para niños, pero se pregunta que sí dijo que lo haría para ella, y piensa que no hay razón para negarse. Pero en ese instante la pequeña se sorprende, ya que detrás ella está Edén, el que se ve un poquito molesto, o tal vez incómodo, y por esto, la pequeña se pregunta, que qué le sucederá a Edén. Esta misma menciona, que desde la boutique, durante el viaje en el carruaje, y hasta la mansión, Edén parecía haber vuelto a la normalidad. No dijo nada, pero para ella que no sabía nada de las circunstancias tal vez, recordando, cuando éste dijo monstruo, porque ella cree poder asumir que esa palabra está realmente molestando a Edén, y ahora esa palabra es como el aleteo de las alas de una mariposa, y es hora de su merienda, y no cree que los pilares de El Harán hayan sido arrancados. Pero podemos ver a Edén llorando,
y este dice que él no está calificado para ser el mayordomo del gran duque, y la pequeña se pregunta que de qué está hablando, y ésta se ve muy mareada, porque al parecer eso no está funcionando, y pobre de Edén, y menciona que enfrentarse a esas personas que no escuchan, orar para no morir, una persona que hace su trabajo a la perfección, ese es Edén, y pregunta que si hay algún otro Edén en el mundo, pero este sigue llorando, porque ni siquiera pudo encontrar un traje adecuado para poder presentarse ante su excelencia, y quizás el gran duque le ha dado un puesto inmerecido desde el principio. Pero la pequeña dice pero Edén dice que un monstruo como el que no pertenece a ninguna parte. Y esto sorprende mucho a la pequeña, la misma que grita que no, y esta dice a Ebuno, pero piensa que no quiere que Edén diga eso. Pero este sigue llorando, y Edén pregunta que por qué, mientras que la pequeña intenta subirse a una mesa, y dice guau, guau, no, y mientras pone la mano en Edén, dice que por supuesto que no es un monstruo, y esto sorprende mucho al mayordomo, mientras que la pequeña se queda mirándole con esos ojos tan hermosos, y Edén se queda en silencio observando a la pequeña, la misma que piensa que ni siquiera puede transmitir la mitad de lo que quiere decir, pero Edén se ve feliz secando sus lágrimas. Pero la pequeña sigue pensando que aún así sabe que Edén pudo entenderle bien, pero ésta le lanza unos dulces, porque deben comer dulces y relajarse. Y la pequeña sonríe, mencionando que entre Edén y la persona que le llamó monstruo no sabe qué tipo de conflicto hubo. Pero incluso si esa persona fue dañada por Edén en el pasado, no está bien amenazar por la espalda. Y tal vez Edén cometió un crimen atroz, pero su padre tiene los ojos más perspicaces del mundo, y esa persona talentosa está a su lado, y está segura de que Edén no hizo algo así, y confía plenamente en Edén. Y del otro lado de la puerta se puede ver al gran duque, mientras que Edén dice que trabajará más duro para llevarle a Lucía más bocadillos y dulces. Y la pequeña le pregunta que qué dice, e inmediatamente pasamos a otro lado, donde mencionan que así pasó el tiempo, y se acerca el día en que se está terminando los preparativos. Y Seria irá al mundo humano, y un Chinsu es una entidad, y cada vez que nace un ritual de nacimiento debe llevarse a cabo. Pero se pregunta, ¿por qué es considerado tan importante? Porque Seria permaneció en el bosque de los Chinsu y se estaba preparando para la ceremonia de nacimiento. Y en términos humanos, es como recibir su certificado de nacimiento o una fiesta de celebración. Pero en ese instante un fuego carmesí empieza a aparecer, creando un círculo frente al gran duque. Un círculo, del cual sale la hermosa Seria con un abanico en su mano, e instantáneamente empieza a observar a su pequeña, la misma que piensa en su madre, y la pequeña piensa que es la primera vez que ve a Seria con su forma humana. En ese instante la misma Seria se queda en silencio, mientras que la pequeña se pregunta si tal vez no se ha dado cuenta, pero Seria llama a Lucía inmediatamente, y ésta le toma la manita y le abraza, y la pequeña piensa que es muy cálido. Pero en ese instante el gran duque dice sentirlo, pero pregunta si se puede unir, y ambas dicen que sí. Pero la pequeña se pregunta que por qué los mira así, y podemos ver al gran duque más calmado que nunca, y este saluda a Seria y le dice que le costó mucho poder preparar solo la ceremonia de nacimiento, e inmediatamente le da un beso a Seria, y podemos ver la carita de emoción de la pequeña. Pero Seria se pone bastante seria, y dice que al parecer él trabajó duro, y el gran duque dice que sí lo hizo, pero aún hay algo que quiere que ella haga, y le dice a Seria que se ve muy bonita, y podemos ver a Gabrián que piensa que eso es lo que sucede cuando un genio quema su alma artística. Pero Seria se ve un poco desencantada, y el gran duque le pide que se pruebe eso también, y la pequeña piensa que su padre no parece cansarse. Y Ranoe dice creer que ese color no se ve bien, porque ese no puede resaltar el encanto de Seria, y el diseño no combina con la ropa de Lucía, y esta falta de personalidad, y tal vez esa vez. Pero en ese instante Seria llama a su esposo, el mismo que dice que si le parece ahora elegirán los accesorios de Lucía, y esto hace que Seria se recupere un poco. E inmediatamente abren unas cajitas de accesorios, y la pequeña piensa que elegir su propia ropa y accesorios, pero alguien dice creer que todo está bien, y la pequeña se ve incierta, y pregunta que por qué está todo eso ahí, y podemos ver un enorme collar, y el emperador preguntar si le gusta, mientras que Ranoe piensa que parece que sí, y Seria le pregunta a Lucía si le gusta, la cual se queda en silencio,
y piensa que después de todo su madre lo eligió para ella, y no puede ser grosera. Pero ésta se ve un poco mareada, y Ranoe le pregunta a Seria, que si no cree que eso sería mejor, y la pequeña se ve un poquito más aliviada, ya que Ranoe dice que es muy bonito lo que ella eligió, pero cree que es demasiado pesado para colgarlo en el cuello de su bebé Lucía, y la pequeña se ve sorprendida, porque parece que lo ha pensado. Y Seria dice que si es pesado no hay nada que hacer, y pregunta que qué le parece a una cinta como esa, y el gran duque dice que puede usarlo en 20 años, pero es demasiado pronto. Y minutitos después la pequeña se quedó dormida, y Seria le pregunta a Ranoe que si sabe algo, y este pregunta que qué, y Seria dice que mientras se preparaban para la ceremonia de nacimiento, los ancianos fueron a visitarles, y esto sorprende bastante al duque, pero el duque dice que aunque es inusual que la ceremonia se retrase, pregunta que si no sería una intromisión de nivel mayor, y Seria dice que eso, porque también apareció Basila. Esto sorprende el gran duque, que pregunta que por qué ella habla de esa serpiente. Y Seria dice que no sabe mucho acerca de ello, y el gran duque dice que no es el tipo de persona que se mueve sin un motivo. Y este se pone serio, y pide que no le digan, preguntando que si acaso la humanización de Lucía llegó a sus ojos, y esto aterra bastante a Seria. Y el Ranoe dice que la magia de humanización colocada sobre Lucía se disipó una vez. Vermont también comentó que llovió tan pronto como se lanzó el hechizo de humanización, y Seria dice que tal vez es porque Lucía es una especie especial, y el gran duque dice que aún es demasiado pronto para sacar conclusiones, pero Seria dice que Lucía también luce diferente. Y mencionan que Lucía es un zorro plateado nacida también como un zorro plateado y un lobo, y por lo general, incluso si nacieron de diferentes especies de bestias divinas, las especies no se funcionan en un mismo hijo a la vez. Y una de las particularidades de esa especie es que su apariencia no pertenece a ninguna de las 6 bestias divinas, pero a pesar de que Lucía es un zorro plateado, sus orejas y su cola están teñidas de rosa, y si Lucía es una especie única, las consecuencias de eso nunca fueron una situación que Ranoe y Seria querrían. Después de esto se hizo de noche, y podemos ver a la pequeña estirarse, la misma que se sorprende y se ve muy feliz convertida en su forma Chinsu, y piensa esperar que nadie haya escuchado, pero en ese instante su padre llama a su pequeña, y le pregunta si ya está despierta, y ante el brillo de su rostro, la pequeña se pregunta que cómo es posible que su papá sea tan guapo, y Ranoe le pregunta si quiere dormir más, aunque ese día será un poco ocupado, y este empieza a jugar con la pequeña, y la pequeña piensa que ese día cree que es el día del banquete, y Seria probablemente salió al amanecer debido a los preparativos. Pero en ese instante entra alguien, y podemos ver a Vermont preguntar si todo está listo, y este dice que entonces deben comenzar, e inmediatamente podemos ver un lindo vestido, y a la pequeña a convertirse en humana, y el gran duque pregunta que qué hay de toda la ropa que él preparó, que por qué solo le puso eso, y Vermont pregunta que si ese atuendo no fue suficiente, y además se tratara de darle gusto en todo, y preferiría simplemente usar una túnica. Y Ranoe piensa que después de todo su hijo es inteligente, tan inteligente como su madre, y este pide que vayan, y basta de la charla, porque el banquete de ese día tienen que hacerlo lo suficientemente divertido. Después de esto pasamos a las afueras, donde vemos a las personas llegar, y se pueden ver unos hermosos candelabros y cuadros que decoran toda la habitación, y a las personas sorprendidas por tal degustación de la vista, porque decorar un salón de banquetes es como apostar dinero en ello. Y una persona pregunta que si están pensando en llenar el vacío del pasado mostrando su riqueza, y otra pregunta si escuchó eso, ¿por qué se dice que el gran duque puso patas arriba la boutique de Gabriel, y se supone que visitó personalmente la tienda y rasgó el vestido que le entregaron, e hizo un escándalo? Y se pregunta, ¿cuál es la causa que desde el emperador anterior se le tenga tanta consideración a su excelencia? Pero en ese instante el gran duque va entrando, y en ese instante alguien dice que con ello su excelencia el gran duque el harán, y todas las miradas llenas de veneno se dirigen hacia el gran duque, y en ese instante dicen que la gran duquesa también va entrando, e inmediatamente todos se enfocan en ellos, y podemos ver cuán hermosa es esta pareja, y todos quedan boquiabiertas,
mientras el gran duque sigue caminando al lado de su hermosa esposa, y las mujeres también están boca abierta. Y una chica pregunta que qué está pasando, que si acaso no dijo que claramente había visto a los archiduques y eran demasiado viejos y obesos. Y este tipo pone la mano tras su cabeza, y dice que no, eso no, y otra persona exclama a Dios, preguntando que cómo puede una persona lucir tan perfecta, y la gran duquesa luce como una persona tan ordinaria estando al lado del gran duque. Pero de cualquier manera la gran duquesa también debe tener sus virtudes. Y en ese instante la pequeña se ve preocupada, y piensa que puede escucharlo todo, pero cree que es parte de su audición divina. Pero en ese instante la gran duquesa le pide que no se enoje, y el gran duque dice que no está enojado, y mientras se toman de la mano seria dice que no le importa lo que los demás digan sobre ella, y los que le insultaron se encargará de ellos por su propia cuenta. Y ante esto la pequeña está preocupada e incierta, y seria dice, que así que no debe preocuparse. Y la pequeña piensa creer que escuchó algo que no debió haber escuchado, y por supuesto que no puede olvidar lo que dijeron de Seria, y no sabe lo que pasará si se enfada un poco más. Pero bueno, realmente se pregunta si se puede evitar esa situación, y pide que por favor, que el banquete termine de forma segura. También podemos ver algo que sorprende a la pequeña, y una chica pide que miren allá, y la pequeña se pregunta que quién viene, podemos saber Mon, y preguntan que si no es el joven mago de la montaña Run, y detrás de ese hombre, el líder de los mercenarios Hark, y esta persona exclama a Dios, porque es ese hombre loco. Y murmuran que hay rumores de que son como la escolta de la señorita de la familia El Aran, y es el mago de la montaña Run, y el lobo loco de los mercenarios de Hark. Y al parecer con esa acción, quieren decir que ni siquiera piensen en acercarse a menos que quieran ir directo al inframundo. Pero en ese instante, el gran duque habla dirigiéndose a los distinguidos invitados que iluminaron ese significativo acto, para conmemorar el nacimiento de su pequeña. Y deben haber estado muy sorprendidos por las caras inesperadas que aparecieron en ese evento, aunque el invitado especial aún no ha llegado, pero no tardará en aparecer. Y podemos ver un carruaje aproximarse a toda velocidad, y minutos después suenan unas trompetas. Y la pequeña se ve muy sorprendida, mientras el gran duque aparenta estar pensativo, y en ese instante anuncian a su Alteza Imperial, el príncipe heredero Agris Rohin, y su Alteza la princesa heredera, Bian Sarayen de Rohin, y estos se ven muy felices. E inmediatamente el gran duque se acerca a su Alteza, diciendo que le preocupaba que no pudiera asistir. Pero el príncipe dice lamentar haber llegado tarde al gran duque El Aran, y estos se dan las manos. Y el príncipe le da las gracias por la invitación, y el gran duque dice que también debe agradecerle por iluminar ese lugar con su presencia. Pero el príncipe se sorprende, porque es la primera vez que la ve en persona, a la gran duquesa, y ésta dice que le saluda seria El Aran. Y el príncipe se sorprende, porque la bebé que está cargando pregunta que si es la protagonista del banquete de ese día, y este le dice a la señorita que está encantado de conocerle, pero la pequeña se ve aterrada recordando aquel trágico momento, y se pregunta que mientras él es causante de algo como eso, ¿cómo puede mostrar esa cara tan tranquila? Y la pequeña empieza a temblar, y piensa que es desagradable. Sin embargo, ahora no es momento de mostrar sus verdaderos sentimientos, y ésta recupera la compostura. Mientras que en ese instante todos se quedan viéndole, pero el príncipe está incierto, y el gran duque dice que es la primera vez que su hija está en un lugar con tanta gente, y debe estar un poco nerviosa, pero la pequeña se ve un poco molesta, y el príncipe dice que podría ser. Pero en ese instante la pequeña empieza a llorar, y se pregunta que por qué él sigue mirándole, y el príncipe dice que si el gran duque y su esposa lo permiten, le gustaría ser el padrino de la señorita, y pregunta que qué les parece. Esto causó una gran conmoción, y mencionan que el hecho de que el próximo emperador se ofreciera a ser padrino de la hija del gran duque, hablando de una familia noble ordinaria, es sin duda una acción honorable. No obstante, la familia imperial Rohin y el gran ducado El Aran no tienen una relación cercana para plantear fácilmente tal propuesta. Y en otras palabras, esa propuesta declara públicamente que la familia imperial quiere crear una relación amistosa, pero la pequeña piensa que de cualquier modo odia absolutamente esa idea, y sería absurdo que el malvado hombre que acabó con su vida anterior se convirtiera en su padrino,
pero en ese instante alguien le da las gracias a su Alteza por sus palabras. Sin embargo, el título de padrino para su hija ya ha sido tomado por otra persona, así que por el momento simplemente pueden aceptar sus sinceras intenciones. Y la pequeña está un poco incierta y se pregunta que qué sucede, porque es la primera vez que escucha algo como eso, pero el príncipe, con una sonrisa sombría, pregunta que si es así, y dice lamentar escucharlo. Pero la pequeña piensa que de cualquier manera se alegra de que se haya dado por vencido fácilmente, y no cree que tenga ninguna otra intención. Y el príncipe le dice al gran duque que le gustaría presentarle a las personas de las que le habló anteriormente, y el gran duque dice que está encantado de conocerles, y espera que puedan discutir detalles en otra ocasión. En ese instante volvemos con la pequeña, la cual está un poco aliviada. Una chica se acerca y dice que ella le quiere decir, bueno, está muy nerviosa, pero dice que su vestido es hermoso, y la pequeña señorita luce muy encantadora, y lamenta si el comentario estaba fuera de lugar, pero ante esto Seria queda incierta, y la pequeña acaricia a Seria. Y piensa creer que quieren hablar con su madre, aunque tal vez no puedan acercarse debidamente a ella porque parece que tiene una actitud muy fría, y Vermont y Ican también juegan un papel importante. Por esta chica susurra con la otra y pregunta si debería decir algo más. Y la otra dice que podría preguntarle que cómo está, pero Seria le da las gracias por los cumplidos, y estas chicas se ven bastante felices, e inmediatamente inicia una conversación de chicas. Y estas le dicen a Ceres que madre e hija combinan con sus vestidos y se ven realmente hermosas. Incluso a distancia, es la primera vez que ven a una bebé tan linda, y Seria se ve muy feliz. Pero en ese instante la chica del pelo amarillo se sorprende, y pregunta que si no debería mostrar sus respetos a la señorita, y la pequeña piensa que una para ella, y vaya, cree que puede presentarse correctamente ese día, y ésta intenta agarrar su vestido pero se ve extraña, y dice da. Pero tal acción hace que todos se enamoren, mientras que la pequeña quiere un agujero para esconderse, y Seria dice que su nombre es Lucía Estela, y la llaman Lucía por su apodo. Y las chicas dicen que es bastante lindo, mientras que la pequeña piensa que de ahora en adelante practicará caminar 1000 veces al día, y practicar hablar 1000 veces más. Pero en ese instante, podemos ver un vestido azul galaxia combinado con los tacos, persona que saluda a la gran duquesa, diciendo que no tenían el gusto de conocerse antes. Es la princesa heredera, la cual dice llamarse Bian Sarayen Rohin, y ésta se ve de una manera extraña, mientras que la gran duquesa se queda en silencio, y la pequeña se ve un poco triste. Y la princesa le dice que si tiene un poco de tiempo le pregunta si le gustaría platicar con ella. Y la gran duquesa dice que tiene el placer de conocer a su Alteza la princesa heredera. Y la princesa dice que su padre, el duque Sarayen, quería asistir al banquete de ese día, pero no se sentía bien últimamente, así que le pidió que lo felicitara en su lugar. Pero ésta, con una cara estúpida y ridícula, le pregunta a la gran duquesa que si no tiene un segundo nombre, y sonriendo dice que es el único amor del príncipe, la próxima madre de ese país, y pregunta que si no es increíble, o que si no es genial, o que si no le da vergüenza presentarse ante ella así, pero la gran duquesa dice que no lo hay, y en ese instante se crea un silencio, y la princesa dice porque cometió un error al no saber, y pregunta si aceptará sus disculpas. Y la gran duquesa dice que está bien, y puede vivir sin un segundo nombre, y eso no le importa. Y podemos ver la imaginación de Lucía, en la cual se ve a la princesa maltratando a su madre, y ésta se queda sin hacer nada, pero piensa que intentó desanimar a Seria como plebeya, pero no lo consiguió. Pero en ese instante la pequeña se da cuenta de algo, y pregunta que qué sucede. Y podemos ver que la chica que hace un momento estuvo al lado de la princesa, intenta derramar una copa, y la pequeña se pregunta que qué está haciendo, y la pequeña se pregunta que si no es suficiente con robar el vestido en el centro, porque ahora está tratando de destruir el vestido de otra persona. Y la pequeña piensa que no puede dejar que suceda, y esta piensa que no, y se lanza recibiendo toda la bebida en su cara. Pero en ese instante alguien toma una botella rápidamente, y mientras la pequeña llora y la princesa ríe, podemos ver a los dos hermanos bastante serios. También está el gran duque que se queda en silencio. Pero en ese instante, la incrédula que virtió alcohol en la pequeña tiene una botella en su cuello,
es Ikan, que pregunta si debería matar a la señorita ahora, y la princesa dice que es grosero, porque la señorita Astrel solo ha cometido un error, y pregunta que cómo puede amenazarla, y el escolta de la gran duquesa debería disculparse por esa descortesía, pero Seria se queda en silencio, y la pequeña no quiere que su madre se enfade, porque está bien, y ésta se está limpiando, y llama a su mamá, pero Seria se ve bastante preocupada. Pero en ese instante alguien dice que lo duda, mientras baja la mano de Ikan, y dice que no parece razonable pedirle disculpas a las personas que está tratando de hacerle una broma a su vestido, y terminó derramando alcohol en la cara de su hija, y además no tiene ningún signo de arrepentimiento. Y la princesa pregunta que si ahora dice eso para hacerle ver mal, y le pregunta que si no cree que eso será una gran desventaja para la joven duquesa cuando intente entrar en la sociedad de la nobleza. Seria se queda en silencio, pero ésta sonríe, y esto hace que la princesa quede incierta, y piensa que tuvo un gran cambio, y se pregunta que cómo pudo humillarle así una humilde plebeya, y piensa que ya lo verá, porque se asegurará de que se arrepienta por lo que pasó ese día. En ese instante llega el gran duque, que dice que todo está mojado, y Seria le da las gracias por esperar, pero este le dice a Seria que dejara que se encargue de la princesa, y con esa mirada terrorífica dice que las personas que descuidaron su educación también deben asumir la responsabilidad. Y Seria dice que no le detendrá de hacer algo, y la pequeña piensa que no se imagina lo que pasará. Pero Seria pide que hablen un momento a solas, y en ese instante le pasa a la bebé a Ikan, y le pide que la lleve a su habitación y que se duerma temprano. Y la gran duquesa dice que hubo una pequeña conmoción hace un momento, pero espera que no les importe y disfruten el resto de la noche. Después de esto pasamos con la pequeña y su hermano, el cual dice que pudo escuchar un pequeño insulto, y la pequeña dice que sí. Pero Ikan se pregunta que dónde está la habitación, y la pequeña piensa que es extraño, y su cuerpo se siente caliente, y ésta se pregunta que sí fue porque bebió un poco de alcohol cuando se mojó, porque incluso si eso es cierto siente que algo va a explotar dentro de ella. Y en ese instante la pequeña empieza a toser un poco, y su hermano se queda viéndole, y este le pregunta a Lucía que qué pasa, que si acaso está enferma, pero la pequeña está brillando, y su hermano llama a Lucía, pero ésta emitió un brillo enorme que se vio desde una ventana que salía justo afuera donde estaba el príncipe heredero, que se quedó incierto. Pero en ese instante un humo empezó a disiparse, y podemos ver al pequeño cerito nuevamente, y Ikan dice que es Max, y la pequeña se ve sorprendida, mientras que su hermano le pregunta que qué pasó de repente, y la pequeña solo lanza un pequeño grito, pero Ikan dice que no, porque ahí está Vermont. Pero cuando éste mira hacia el lado dice que no es así, ahora no está ahí, y se pregunta que desde cuándo no está, y podemos ver cómo éste piensa en el universo, y piensa en su hermano y se preguntan que qué van a hacer, mientras que Vermont está incierto, mientras algo se enciende en llamas, y deben recordar esta parte, porque será mencionada en un futuro. Pero Ikan pregunta que si nadie los vio, y éste mira hacia todos los lados, e inmediatamente empieza a correr. Pero pregunta que qué van a hacer, y dice que tiene que buscar a Vermont, y entonces cuando lo encuentren. Y este crea una imagen en su mente de persona señalándolo, porque al parecer esa es Lucía. Pero Ikan le pregunta a la pequeña si se desmayó, y ésta piensa que claro que no. Y en ese instante llegan a un jardín, y Ikan se sorprende y pone a la pequeña en el suelo, y le dice que tiene que llamar a Vermont, y le pide que mientras se esconda, y que no vaya a ir a ninguna parte. La pequeña se queda solita atrás una pequeña mata, y piensa que bien, y solo tiene que calmarse, porque el banquete está en pleno apogeo, y esa es una terraza de la esquina. Pero en ese instante podemos ver al príncipe heredero, el cual abre una puerta, y la pequeña piensa que nadie irá, pero el príncipe dice creer que fueron por ahí, y en ese instante la pequeña se sorprende bastante, y se pregunta que por qué él ha ido hasta ahí, y pide que por favor se vaya, y no vaya hacia ella. Pero exactamente el príncipe heredero hizo todo lo contrario, encontrándose de frente con la pequeña. Y ésta se ve muy preocupada, mientras que el príncipe está sorprendido, y pregunta que cómo que un zorro, mientras que la pequeña se pregunta que qué hará ahora, y podemos ver la melodía nuevamente sonar. Pero la pequeña se pregunta si se ha ido, o que si acaso ya, y ésta está desesperada. Pero la melodía le pide a Lucía que vaya, que corra ahora,
y la pequeña se sorprende, y pregunta que quién habla, que a dónde va a ir, y la voz le dice que a ese lado, ahí, y la pequeña piensa que bueno, porque en lugar de ser apartada de su familia, y en el instante que el príncipe heredero extiende su mano, y la pequeña piensa que es mejor seguir esa voz, e inmediatamente se lanza a correr desesperadamente, y ésta sigue corriendo a toda velocidad, y se pregunta que cuánto habrá corrido, o que si ya pudo alejarse lo suficiente, pero piensa que es imposible, porque sus patas son muy cortas. Y en ese instante la voz se queda incierta, o tal vez es la pequeña, bueno es la voz, que dice que eso es un desastre, porque vino él también, y la pequeña queda incierta. Y la voz dice que mejor va a escapar porque tiene mucho miedo, y dice que lo siente, y ante esto la pequeña se queda congelada, pero se pregunta que quién está ahí, y podemos ver que es Feirán Abelote, y ésta se pregunta que si él fue al banquete, y la pequeña se pregunta que qué debe hacer, que si le puede pedir ayuda, pero piensa que no quiere ser una molestia para Feirán, porque él estaba con ella a diario y nunca lo vio ayudar a los demás. Pero en ese instante la pequeña se da cuenta de algo, y se pregunta si ya Agris le encontró, o que sí le ha seguido hasta ahí, y ésta piensa que primero va a esconderse de esa forma, trepando por el pie de Feirán. En ese instante llega el príncipe, que llama al señor Abelote, y éste se inclina y saluda a su Alteza el príncipe real de Ruajín, y el príncipe dice que no esperaba verlo ahí, y le pregunta que por si casualidad no vio un zorro plateado pasar por ahí, y la pequeña se pregunta, que si acaso no le va a delatar, pero Abelote dice que no lo ha visto. Y el príncipe dice que ya ve, porque pensó que había ido hasta ahí cuando huyó de él, pero cree que tomó otro camino, pero entonces, le dice al señor Abelote que no ha ido al palacio después de lo sucedido, y Feirán dice, que si habla de lo sucedido en el palacio imperial así es, pero Agris le pregunta que si en ese entonces no era él el escolta de la princesa, y luego sucedió eso, y cuando piensa en Edel siempre le duele el corazón, porque era una hermana tan dulce y cariñosa, hasta que comenzó su problema mental. Esto aterra a la pequeña que está en la espalda de Feirán, pero el príncipe dice que si hubiera prestado más atención nada de eso hubiera sucedido, y entonces esa niña no hubiera hecho lo que hizo. Y él no puede decir que fue un buen hermano, y le pregunta al señor Abelote que si no es así, pero la pequeña está temblando bastante. Feirán dice que la verdad no lo sabe, porque la única persona que puede responder a eso es la princesa Edel, y él cree que solo ella sería capaz de responderle. Después de esto pasamos a un flashback de Feirán, donde alguien dijo que él será una catástrofe, y es el primer recuerdo que él tiene, porque fue un ser que nació de forma natural sin padres, una especie de apariencia inusual que no pertenece a ninguna de las 6 especies principales de los dioses. Y estos se alarmaron, porque si ocurre otra catástrofe en ese momento, ni siquiera los chinsus estarán a salvo. Pero alguien más dijo que no se puede matar a un chinsu inocente que acaba de nacer y todavía no se ha convertido en una catástrofe, y preguntó que si no era cierto, pero podemos ver cómo todos hablaban mientras el chico se quedaba en silencio, aturdido por todas las palabras, porque dividiéndose en dos, ambas especies de Shinsu discutían, y todavía lo recuerda vívidamente, y su disposición al final fracasó, pero los ancianos que aún temían su existencia, le encadenaron con grilletes para garantizar la estabilidad. Y cuando se completó la humanización, inmediatamente dejó el bosque de los Shinsu y se dirigió al mundo humano. Y mientras caminaba en las calles, escuchó que el palacio estaba reclutando caballeros, y este pensó que era hora. Y pasando a otro lado, alguien dijo que el tiempo pasa muy rápido, y esto llamó la atención de Feirán, él mismo que menciona, que vagó sin rumbo sin tener ningún propósito, ni pertenecer a ningún lugar, y por eso se unió a los caballeros imperiales. Y se preguntaba hasta dónde podía extenderse su talento, y no fue más que un acto impulsivo y sin sentido. Pero en cambio, llegó a él la cotidiana cromática donde pasaba sus días sin ningún objetivo, y éste se presentó ante ella, diciendo que su nombre es Feirán Abelote, que a partir de ese día se hará cargo de escoltar a la princesa. Y fue entonces cuando se convirtió en el escolta de la princesa, y ésta le deseó al señor Abelote buena suerte, con una sonrisa hermosa en su cara. Y cuando se conocieron ella tenía apenas 16 años, y era una princesa ordinaria que no destacaba en nada, y éste pensaba que era extraño, porque al mismo tiempo tenía una cualidad extraordinaria que superaba lo normal, y la princesa,
Le preguntaba a una sirvienta que si no le dieron licencia por la enfermedad la última vez, y le preguntó que si ya se siente mejor, también en el entrenamiento, porque si seguían entrenando con ese clima, los soldados se desmayarán. Y preguntó que si no lo creen, y le pidió a las sirvientas que preparen algo frío para que puedan beberlo, y la princesa le dedicó atención a mi amor a las personas que les rodeaban, y sus palabras sinceras, y su sonrisa, hicieron felices a todos. Y la amabilidad de la princesa fue la misma para él. Recordando ese día, cuando la princesa dijo que la última vez le regalaron un chocolate, y si le parece, le preguntó si pueden comerlo juntos, y Feirán dijo que no le importa, mientras que la princesa brillaba porque estaba muy rico, y le pidió que coman juntos. Y Feirán pensaba que por lo general no era esa respuesta suficiente para que lo dejara esa vez, y era una persona muy extraña. Recordando ese momento, cuando ella le saludó de camino al palacio, y también saludó a otra persona que estaba al lado de Feirán, porque siempre estaba pendiente a todos. Y Feirán menciona que no quería molestar a la princesa. Además se pregunta que por qué ella quería hablarle en primer lugar, y se quedó en silencio, porque hubo un momento en lo que estaba un poco confundido por las emociones que sintió la primera vez. Pero un día, mientras continuaba su satisfactoria vida como escolta, la princesa dijo que debía regresar al palacio imperial, pero creía que pasaría pronto, así que le pidió esperar ahí. Y ésta, antes de irse, llamó al señor Abelote y le preguntó que qué es lo que quiere hacer en el futuro. Y aunque el clima estaba lluvioso, ella seguía con esa sonrisa hermosa. Pero Abelote se quedó en silencio, y la princesa dijo suponer que ella continuará viviendo así, y llegado el momento se casará con alguien que su majestad decida para ella, y supone que así será. Pero el señor Abelote es un gran hombre, y éste siguió firmemente en silencio. Y mientras salía el sol, la princesa dijo que él se hizo de un nombre en todo el continente, y ella cree que será un héroe que detendrá la catástrofe. Pero Feirán pensaba que el hecho de decir algo absurdo con una sinceridad tan pura, se preguntaba que por qué está, pero la princesa dijo que ahora es verano, y preguntó que si no hace calor. Mientras que Feirán se rompía por dentro, mencionando que no le desagradaban sus palabras, y la princesa preguntó si había dejado de llover, porque es cálido. Es cálida, pensó Feirán, y la princesa recalcó que como dijo, preguntando que si no cree que pasó rápido, pero Feirán decía que es tan cálida, y algo dentro de él se rompió, y en ese instante la princesa trompezó con una piedra, cayendo recostada en su pecho. Y ésta dijo que vaya, y lo siente disculpándose sinceramente, y le preguntó que si estaba bien, pero este tenía un rostro extraño, y la princesa le preguntaba que si estaba bien o que si llama a la corte. Que qué pasa, pero Abelote pensaba que tenía que alejarse, y desde entonces comenzó a actuar de forma extraña, y nada ha cambiado. Pero de repente comenzó a reaccionar, y cada vez se sentía más estúpido, y con el paso del tiempo esa molesta sensación irá desapareciendo, y con ese pensamiento transmitió unas palabras a la princesa. Dijo que iría a cubrir el frente sur, y le pidió que por favor se lo permita. La princesa lo miró fijamente, pero inclinando su mirada se quedó en silencio con un leve disgusto, y dijo que sí, por supuesto, adelante. Estos se quedaron viéndose fijamente, y Feirán se preguntaba que por qué la princesa tiene ese aspecto, que por qué sonríe así, pero se puede ver que su sonrisa no era nada sincera. Y podemos ver a Feira un poco extraño, preguntándose que por qué le duele tanto el pecho al verla de esa manera. Después de esto, Feirán pasó al frente sur donde todo estaba vuelto una catástrofe, y fue al campo de batalla solo con la idea de que debía alejarse de la princesa. Y la batalla era incesable y pensó que había funcionado hasta cierto punto, porque había suciedad, ceniza, y el olor a hierro que picaba en su nariz, y ese lugar estaba lleno de ansiedad y dolor, y no había espacio para pensar en la princesa, y pensó que ese escenario sangriento despejaría su mente, y que ese cosquilleo que sentía en el pecho desaparecería, y se prometió él mismo olvidarla mientras estaba en ese campo de batalla. Pero eso no era tan sencillo de hacer, y el polvo que se levantaba bajo sus botas, las llamas que arden en el campo de batalla, el hierro con el trabajo. En el momento en que su mente parecía olvidarlo todo, empezaba a anhelar a la princesa Edel. Este se veía sofocado,
y se preguntó que si acaso está loco, y se aterró bastante porque tenía que mantenerse alejado de la princesa, recordando que por eso dijo que iría al sur, y con eso en mente se dirigió al campo de batalla con sus propios pies. Pero era como ver a la princesa frente a él, y no importaba cuánto quisiera negarlo. Al final tuvo que admitirlo, porque aquel cosquilleo que hacía estragos en su pecho no era algo trivial. Y este se quedó en silencio un poco enojado, preguntándose que qué es lo que está haciendo ahí, y en ese momento fue que decidió ponerle final a esa guerra, y realizó innumerables hazañas para ganar más honor, y de esa manera regresaría al palacio como el héroe que ella había mencionado, y este se veía bastante confiado, porque así entonces ella podría darle otra oportunidad, y le mostraría una sonrisa radiante como el sol en un día de verano. Recordando esas veces cuando ella llegaba y saludaba al señor Abelote, porque así él podría haber visto que ella no le había olvidado, llamándole como siempre lo ha hecho, y así, después de muchas batallas llevó a todos a la victoria, y conmovido por su labor, el Papa le nombró líder de la Orden de los Santos Caballeros, y se convirtió en un héroe lo suficientemente famoso como para que todas las personas en el imperio gritaran su nombre, recordando cuando la princesa dijo creer que él sería un héroe, porque miró a la princesa Edel, y ella cambió a alguien que estaba destinado a ser una catástrofe, en un héroe solo con sus palabras. Y se pregunta, que si había algo más que esperaba de él además de ser un héroe, que qué es lo que quiere de él, que si acaso habrá algo más que ella desee, y se preguntaba, que si quizás haya algo más que pueda hacer para verla sonreír así una vez más. Pero el día en que se convirtió en héroe, la princesa ya no estaba para verlo, y Edel Roajín estaba muerta, y este cayó en una tremenda oscuridad, porque no pudo verla nunca más. Y volviendo con el príncipe, Feirán dice creer que ahora no puede responder, y el príncipe pregunta que si eso es así, pero dice que las puertas del Palacio Imperial siempre estarán abiertas, así que pide que le avise si cambia de opinión, porque siempre es bienvenido a alguien talentoso. Pero Feirán se quedó en silencio, mencionando que con esas palabras Agris se retiró en silencio, y él. Bueno, pero en ese instante Feirán tomó a la pequeña, y le preguntó que qué estaba haciendo ahí, y le pregunta, que si acaso no le dijo el gran duque que no revelara su forma Sinsu a los humanos, recordando las 3 reglas ya mencionada en el capítulo número 1 de esta historia. Y si no lo has visto nuevamente te recuerdo que puedes ir a verlo. Y la pequeña piensa que lo sabe, pero la magia se deshizo de repente, y Feirán le dice que no crea que siempre tendrá tanta suerte, y le dice que la llevará con su familia, y la pequeña se ve feliz. Pero en ese instante llegan 2 sujetos gritándole a la pequeña, y la pequeña se sorprende porque han vuelto. E inmediatamente Ikan toma a su hermana, y pregunta que si fue él quien la atrapó en la terraza, y Feirán dice que no, y la pequeña se desespera y piensa que no es así, porque Feirán realmente le ayudó, y ésta empieza a gritar. Pero Vermont le pide que por favor se explique, y aquí podemos ver lo sucedido, ya que se encontró con Lucía. Apareció Agris, y hubo una pequeña confrontación con Agris, y este se queda en silencio y le dice que eso sucedió. Vermont dice que eso lo explica, pero se pregunta que por qué se rompió la magia de humanización en primer lugar, porque su magia no puede romperse sin ninguna razón 2 veces. Y Ikan pregunta que si no es esa magia solo como un tipo de basura artificial, y podemos ver que Vermont le hizo un ataque con su poder a su hermano, y Feirán le pregunta que si no puede humanizarse sola, pero Vermont se pregunta que si en realidad ese tipo tiene curiosidad por los asuntos de otras personas. Pero Ikan todo ensangrentado pregunta que qué pasará si no puede volver a humanizarse, y le pide que no sea malo con su pequeña hermanita. Pero esto enoja a Vermont, que le pregunta si quiere que le muestre cuán capaz es, y Vermont dice que sí, porque Lucía no puede humanizarse a sí misma, y está lanzando un hechizo de humanización. Pero la magia se deshace inesperadamente, y sería un gran problema si se convirtiera en un Sinsu delante de los demás. Pero Feirán dice que él puede ayudar para que Yusi Estela pueda ser humanizada. La pequeña se ve sorprendida, pero se queda en silencio, y Feirán dice que él le ayudará. Más adelante, mencionan que después del banquete la sociedad se regocijó, y la gran duquesa, quien había estado ocultando su identidad durante mucho tiempo, de repente comenzó a hacerse presente,
y la encantadora princesa del Gran Ducado, y la familia del Gran Duque que custodiaba tranquilamente los territorios del norte. Celebró un emocionante banquete, incluso superando a la familia imperial en el acto, y esto molestó a los nobles. Pero el Ranoe dice que por ahora la nobleza debe estar teniendo dificultades para pensar con cuál lado debería aliarse. Pero pregunta, ¿qué pasó después que Sería y él se fueran? Y Vermont dice que parece que el príncipe heredero vio a Lucía en su forma de zorro, y el gran duque dice que el príncipe heredero con frecuencia hace cosas que no debería hacer. Pero Vermont dice que fue una suerte que Feirán estuviera de paso y la ayudara. Y además, Feirán le enseñará a Lucía a controlar su humanización. El gran duque se sorprende, pero dice que no, eso no es bueno, y supone que tendrá que contactar a Muyin después de mucho tiempo. Más adelante, podemos ver que alguien dice bien, y la pequeña está ahí. Es Ikan, que le pide a la bebé que vaya, y esto mientras la pequeña empieza a dar unos pasitos. Porque después del banquete por el aniversario de su nacimiento, decidió concentrarse en caminar, y gracias a los sirvientes que escucharon las noticias, y repararon diligentemente la mansión ahora están seguras que no se lastimará sin importar dónde caiga. Pero de todos modos, piensa que debe darse prisa y aprender a caminar, y borrar la vergüenza de esa vez. Pero en ese instante entra alguien que asusta muchísimo a la pequeña, es el gran duque, que pregunta que si su pequeña estaba caminando, o que si su papá le interrumpió. Y este dice que deben prepararse para ir al Vaticano, y Ikan pregunta que por qué tan de repente. Y el gran duque solo mira con cierta satisfacción, porque Feirán estará allí. Después de esto llegamos al Vaticano, y la pequeña mira sorprendida desde la ventana del carruaje, y en ese instante, Ikan pregunta que sí puede salir de esa manera, por Ranoe dice que no importa, porque está tratando de hacerlo obvio, y la pequeña queda incierta ante esto, y se concentra a pensar, porque ahora que lo piensa, contrariamente al deseo de Agris de acumular poder, la relación entre la familia imperial y la familia del Gran Duque se ha deteriorado, y mientras tanto el Gran Duque fue a visitar al caballero comandante del templo personalmente, y se pregunta si estará tratando de llamar la atención política, y se pregunta si estará Feirán de acuerdo con eso, pero no cree que ese sea el caso teniendo esa personalidad. Pero en otro lado, una persona dice que el señor Abelote está fuera de la ciudad, y el gran duque dice que no pensó que tendría un amigo por la personalidad que tiene. Y esta persona le pide disculpa, pero el gran duque pregunta que si no dijo cuándo estaría de regreso. Y esta persona dice bueno, pero en ese instante llega alguien que pregunta que qué está pasando, y podemos ver a un chico. Y este hombre llama al joven maestro, y este chiquillo es igualito a Feirán. Y en ese instante el gran duque queda incierto, también Ikan queda incierto. Y la pequeña hace una leve comparación de tamaño, y se pregunta si Feirán tenía un hijo, pero este niño dice que es un placer verlo gran duque, y él es Ran el primo del señor Abelote. Pero en ese instante se crea un silencio, pero Ikan se enoja, y le pregunta que qué está haciendo. Pero el gran duque le da un codazo a la velocidad de la luz, y la pequeña queda incierta, pero se pregunta que cómo que primo, que cómo puede un primo lucir así, pero pide esperar, porque si es el primo de Feirán, significa que también es un Sinsu. Pero el gran duque dice que no sabía que el señor Abelote tuviera un primo tan lindo, y pregunta que si pueden esperar dentro hasta que el señor regrese, y Ram pregunta que si ha ido ahí por eso, y el gran duque pregunta que por qué otra cosa más habría ido, pero el pequeño dice que solo puede informárselo a la gran duquesa, porque fue lo que el señor Abelote le dijo, y en ese instante padre e hijo se congelan, y el duque dice que era de esperar, porque son parientes, y no puede creer que Feirán le dijera que le entregara ese mensaje. Pero este pone a la pequeña en el suelo, y dice que entonces joven maestro se hará a un lado para que pueda hacerse cargo de la joven duquesa, y la pequeña se pregunta que si le van a dejar sola ahí, y el gran duque le dice a Lucía que su papá le estará animando mucho, pero la pequeña le pregunta que qué baba, y Ikan le da ánimos a la bebé, pero la pequeña se pregunta que a qué se refiere con ánimos, y le pide que espere, pero ésta se queda con Feirán. Y la pequeña se pregunta que qué es eso, e inmediatamente, el chico le pregunta si puede transformarse en Sinsu. Y la pequeña gira su cabeza diciendo que no, y el chico Ran dice que no se trata solo de aprender la humanización,
sino también a transformarse en Shinzo, y la pequeña se pregunta si es necesario que incluso su primo hable de la misma manera que él. Y en ese instante el chico pide perdón, y pone un dedo en la frente de la pequeña, y este dice unas palabras extrañas, y la pequeña se pregunta que qué está haciendo. Y podemos ver una luz rosada brillar, y los ojos de Feirán iluminarse. Y Feirán dice que era de esperar, y se trata de una especie peculiar. Y la pequeña se pregunta que cómo que peculiar, y Feirán pequeño dice que significa un ser que causa desastre. Y esto sorprende bastante a la pequeña. Y hasta aquí la parte 2 de este resumen. Recuerda dejar tu corazoncito rosado si llegaste hasta este punto del video, y también te invito a pasar por el canal, ya que hay más contenido parecido a este, o mejor. Bueno, todo dependerá de tu gusto. Hasta la próxima.